Bueno, queridos hermanos, muy buenos días. Nuevamente estamos aquí en esta mañana reunidos en el nombre de Dios, agradecidos por ese privilegio que nos da de poder alabarle, de poder exaltarle en el día de hoy, hermanos. Lo hacemos también en obediencia a su palabra, muy gozosos por que también nos acompañan nuestros hermanos por Meet. Y a nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales también un saludo cariñoso, un saludo fraternal desde Iglesia Berea Sogamoso. Quisiera, ya hemos orado anteriormente, le hemos alabado, hemos orado también por la palabra que el Señor tiene para ministrarnos el día de hoy, y quisiera continuar orando por las ofrendas. Padre Santo, nos dirigimos a ti en esta mañana una vez más para agradecerte por el privilegio que nos das de alabarte también por medio de las ofrendas, Señor. Queremos pedirte, rogarte y suplicarte en esta mañana que por favor las bendigas y que bendigas al dador alegre, Señor. Te damos no por obligación ni porque tú nos obligues a hacerlo, te damos porque estamos agradecidos, como también te damos de lo que tú ya nos has dado, Señor, porque ¿qué tenemos que tú no nos hayas dado, Señor? Bendice, Señor, a cada uno de nuestros hermanos que estén pasando por necesidad, por dificultad económica, Señor, conforme a tu voluntad, provéeles de un trabajo digno, Señor, para el sustento de sus hogares y para que puedan también ofrendar para tu obra. Es bueno, Señor, que todos sepamos que la ofrenda que recogemos domingo a domingo, Señor, no es para que el pastor viva una vida de lujos, de derroches, no. Se utilizan para las necesidades de la iglesia, para las necesidades de los hermanos, de los santos y de las personas que tú pones en nuestro camino, Señor. Por eso te rogamos hoy para que nos guíes y nos ayudes a usarlas conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, yo quiero invitarlos, por favor, a que nos ubiquemos en Segunda de Samuel, capítulo 12, el verso 20. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 20. Es el texto que he tomado como base y que lleva por título para el sermón de hoy, que lleva por título Acepta los designios de Dios. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 20. Quienes puedan, por favor, pongámonos de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Amén. 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 Hasta ahí la palabra del Señor. Ya pueden sentarse. Quiero contextualizar, hermanos, un poco este pasaje o ponerlo en contexto, poner en contexto lo que sucedió antes de que David tomara la decisión de levantarse, lavarse, cambiar sus ropas y adorar, como bien lo leíamos en el texto base, en el contexto inmediato del pasaje, hermanos. Y en el contexto inmediato, del pasaje podemos notar versos atrás que David había pecado con Betsabé, mujer de Urías, a quien mandó poner al frente de lo más recio de la batalla para que
le dieran muerte y así quedarse con su mujer, lo cual fue desagradable ante los ojos de Dios, algo que no era la voluntad de Dios, algo que no le agradó al Señor, puesto que pasado el luto de Betsabé, quien hizo duelo por su marido muerto, David la llevó a su casa y la hizo su mujer, y ella le dio a luz un hijo. Como el hecho desagradable, el hecho fue desagradable a los ojos de Dios, hermanos, Dios envió al profeta Natán para amonestar al rey David y le anuncia que por haber hecho blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que le había nacido ciertamente moriría. Es una noticia bastante desalentadora para David, y yo creo que para cualquiera de nosotros que nos dieran una noticia de esa, ¿no? De esta historia, de este relato, de este suceso bíblico, hermanos, entre David y Betsabé, podríamos hablar muchas cosas, o hablar de varios temas, pero yo quiero enfatizar en esta mañana solamente un aspecto, y es la actitud que David toma después de la muerte de su hijo. Para nadie es un secreto que la muerte es algo traumático y que causa un profundo dolor, y más cuando se trata de alguien cercano a nuestra familia, o como en el caso como es este caso, que era el hijo de David, quien aún estaba comenzando a vivir. Algo que suele por lo general ser bastante o aún más doloroso. Lo que quiero puntualizar, hermanos, de este texto histórico del cual podemos aprender y del cual está ahí para nuestra enseñanza, y que podemos llevarlo al terreno de nuestra vida cristiana, de nuestra vida práctica, que podemos aplicarlo a la iglesia, o de qué manera podemos aplicarlo a la iglesia, a cada creyente, y que cada uno de nosotros, por medio de este texto, aprendamos el principio bíblico que Dios quiere enseñarnos a través de él. Lo que vemos, lo que aprendemos es el hecho de que David, después de orar, después de ayunar, después de suplicar por la vida del niño, acepta la voluntad de Dios, acepta los designios de Dios. Con respecto a este tema, hermanos, muchas personas, incluso creyentes, entran en conflicto con Dios, culpándolo a Él por no oír sus peticiones, por no oír sus oraciones. Incluso argumentan, Señor, pero si yo hago tu voluntad, si yo te obedezco, si yo he dejado de hacer esto, he dejado de hacer aquello por ti, si ya no soy lo que era antes, ¿por qué me pasa esto a mí? Y eso es algo que yo creo que a todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos ha pasado. Yo quiero comentarles que a mí me pasó. Recientemente, cuando iba a venir el pastor Nicolás de la Iglesia Berea de España, en Fuerteventura, había una programación previa al viaje de él, y
todos quienes lo íbamos a recibir, empezamos a alistar nuestras casas pues para hospedarlo, para darle una buena atención. Y en ese proceso yo estaba pintando en cierto lugar en una escalera y me caí. La escalera se movió, no sé, me caí, que gracias a Dios no fue tan grave. Pudo haber sido más grave, pero por suerte y gracias a Dios no fue tan grave, solamente me tronché la mano, duré un tiempo con ella un poco mal, sin poder hacer algunas cosas, pero de esa situación, al principio yo decía, pero ¿por qué me pasó esto? Si yo estaba haciendo y alistando las cosas para tu obra, Señor. Pero tuve que pedirle perdón a Dios porque esa no es la actitud correcta de un creyente, de un cristiano, sino hasta que Dios me hizo entender el porqué de la situación, o para qué, o qué quería enseñarme Dios con eso. Y eso es algo que a muchos les ha pasado, y se entra en discusión a veces con Dios por esa situación. A veces hay quienes argumentan con textos bíblicos, algunos sacados de contexto, como ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de nosotros perecerá, por ejemplo, que está escrito en Hechos capítulo 27, verso 34. O si Jesús dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo dará. ¿Por qué no hizo o no hace lo que le pedimos en oración? O tu palabra dice, pedid todo lo que queréis y les será dado. Y podríamos citar muchos otros pasajes, pero con estos no quiero alargarme. En cuanto a las palabras del apóstol Pablo, cuando dice que ninguno de tus cabellos perecerá, es importante conocer el contexto donde dice, es que lo dice exclusivamente a un grupo de personas, a los tripulantes de una nave en la que él se encontraba, donde él viajaba, y que naufragaron. Lo dice con la convicción también que Dios le había dado por revelación, diciéndole, no temas. Y eso lo podemos ver en el contexto del pasaje. Los demás pasajes que he citado como ejemplo, también es importante analizarlos teniendo en cuenta el contexto tanto inmediato como general de toda la Escritura. Y su interpretación correcta es a la luz de 1 de Juan capítulo 5, verso 14. Y me gustaría leerlo. 1 de Juan capítulo 5, verso 14, donde está escrito, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y conforme a su voluntad, Él obrará en cada una de nuestras peticiones. 1 de Juan 5:14. Volviendo al texto base, hermanos, cuando David es informado de lo que le iba a suceder a su hijo, él se postra, ayuna, ruega al Señor por la vida de su amado hijo. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios, hermanos, que hagamos en momentos de angustia, de aflicción, de tribulación o de enfermedad, así como lo estaba el hijo de David. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Muchas cosas son las que nos pueden causar aflicción, entre ellas la enfermedad, bien sea nuestra o de algún familiar. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Es lo que enseña Santiago en el capítulo 5, hermanos.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. Así que la palabra de Dios nos enseña que en estos momentos debemos acudir a Dios en oración. Y eso precisamente fue lo que hizo el rey David, hermanos. Orar, clamar, suplicar. Ahora, el orar es importante, porque de esa manera nos comunicamos con Dios. El orar es importante porque además de comunicarnos con Dios, le mostramos a Dios nuestra dependencia, nuestra necesidad de Él, nuestra necesidad de su ayuda, de su intervención. Y podemos estar 100% seguros de que Dios nos oye, hermanos, de que Él nos escucha. Incluso antes de que abramos nuestra boca, Él ya conoce nuestra petición, porque Él lo conoce todo, hermanos. Uno de los tantos atributos de Dios es su omnisciencia. Él lo conoce todo, lo sabe todo. Y en su presencia, es decir, en su conocimiento anticipado, sabe lo que sucederá mucho antes de que acontezca. Pero el hecho de que oremos, de que clamemos y de que supliquemos, no es garantía de que Dios inclinará su brazo en favor de nosotros, hermanos. Y eso es algo que debemos tener bastante claro. Tampoco está Dios obligado a otorgarnos todo lo que le pidamos. Dios es misericordioso y es compasivo, sí. Y está atento al clamor de los justos, sí. Y esa compasión, esa misericordia era la que buscaba obtener David por su hijo. Pero algo importante que me gustaría que tuviéramos en cuenta, que lo resaltáramos, que lo subrayáramos, es el hecho de que Dios es soberano, hermanos. Y ese es otro de los atributos del Señor. Dios es soberano y hace lo que quiere, cuando quiere, a la hora que quiere y donde quiere. Dios podría haber sanado al hijo de David. Sí, porque Dios es omnipotente, es todopoderoso. Y nada hay imposible para Dios, nada hay imposible para Él. Pero su voluntad fue no hacerlo. Y David lo entendió y aceptó su designio, sin cuestionamiento, sin quejarse, mucho menos sin contender con él, hermanos. Por el contrario, para sorpresa de sus siervos, se levantó, se lavó, se ungió su cara, cambió sus ropas. Y dice el verso 20, más adelante, seguido del texto base, que adoró al Señor en el templo. Y esto es algo que nos deja una enseñanza, hermanos. Porque ¿cuál es nuestra actitud frente a las adversidades y frente a las dificultades o frente a las enfermedades? ¿Cuestionamos a Dios? ¿Contendemos con Él? ¿Nos quejamos? ¿Lo culpamos por lo sucedido? ¿Nos disgustamos porque por no atender nuestras peticiones? ¿O aceptamos sus designios? ¿Aceptamos su voluntad? Y le adoramos, aún en esos momentos, como lo hizo David. Son preguntas que nos sirven para meditar y para reflexionar, hermanos. ¿Cómo es nuestra actitud delante de Dios
cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades o cuando estamos pasando por enfermedad. Quiero animarlos, hermanos, en esta mañana para que cualquiera que sea la dificultad, cualquiera que sea la situación o por más adversa que pueda ser o que llegase a ser, que la aceptemos como la voluntad de Dios, como designio de Dios, sin cuestionar, sin culpar a nadie, ni mucho menos a Dios. En lugar de culparlo, en lugar de cuestionarlo, adorémosle, amémosle, aún en esos momentos difíciles de nuestra vida, porque es ahí donde verdaderamente Dios prueba nuestro corazón, Dios prueba nuestra fe, y es una oportunidad maravillosa para demostrar que nuestro amor hacia Dios es genuino, es verdadero, que lo respetemos y lo aceptemos, que aceptemos su soberanía, porque si realmente estamos sujetos a su señorío, no debería haber ningún cuestionamiento de parte nuestra hacia Dios. Y eso es algo que debemos tener bastante claro, hermanos. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 9, verso 20, dice: oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Son las mismas palabras de advertencia que encontramos en el libro del profeta Isaías. Advertencia que Dios nos hace por medio del profeta Isaías, donde dice: ay del que pleita con su creador. Isaías 45:9. Dios es nuestro creador, Dios es nuestro hacedor, hermanos. Somos hechura suya. No debemos contender con Él, no debiéramos contender con Él, ni mucho menos atrevernos, por lo menos a hacerlo. Si en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho, enmendémoslo. Pidamos perdón a Dios, corrijamos. En el rey David, hermanos, tenemos un referente del cual podemos aprender. Que siendo rey de Israel, con gran autoridad, con gran poder, no contendió con Dios, sino que aceptó los designios de Dios, aceptó la voluntad de Dios. Dios es soberano, hermanos. Aceptemos sus designios con humildad, con mansedumbre. Y si hacemos eso, estamos honrando a Dios, hermanos. Lo estamos respetando, le estamos dando el lugar que Él se merece. Porque somos su creación y Él es nuestro creador. Por eso no debiéramos ni siquiera atrevernos a contender con Él. Tengamos en cuenta estas palabras, hermanos, y este mensaje que el Señor nos muestra a través de el rey David. Y son enseñanzas que están ahí para el beneficio de nuestra vida, para nuestro bien. Oremos, hermanos. Señor Dios de la gloria, te agradecemos inmensamente en esta mañana por esta tu palabra, Señor, que nos muestras a través del rey David, Señor. Gracias porque podemos aprender
Y de hecho cada día, Señor, aprendemos de ti, de tu palabra, de los testimonios que están escritos para nuestra enseñanza, Señor. Ayúdanos a tener la suficiente humildad, Señor, para aceptar tu palabra, para aceptar tu voluntad, Señor. Ayúdanos para que en los momentos difíciles de nuestra vida, Señor, recordemos tu palabra y nos aferremos, Señor, de ella. Porque tú tienes poder, Señor, para ayudarnos y para librarnos conforme a tu voluntad, Señor. Y si tu voluntad es que nosotros pasemos por dificultades, por enfermedad, Señor, ayúdanos a entender y a comprender, Señor, que tú lo haces con un propósito, Señor, con un fin. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Llévate la gloria y la honra, Señor, en esta mañana, porque solo tú la mereces. Quiero rogarte, Señor, por todos nuestros hermanos, Señor, por sus familias aquí representadas también, y por quienes están pasando por enfermedad, por dificultad, por escasez, Señor. Bendícelos y ayúdalos conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones, queridos hermanos. Un saludo fraternal nuevamente de despedida. Y el Señor les continúe bendiciendo.